Gala Cultural. Bueno, el doctor Gilbert Kiefer y Bibi Kiefer. Pero mientras tanto voy a hablar del doctor Gilbert Kiefer, que nació en 1953. No le ofende, ¿verdad, no, profesor? En Estrasburgo, Francia. Vivió en la isla francesa de Reunión en el Océano Índico. Pasó 7 años en Lima, Perú, y después 6 años en El Salvador. Y desde el año 2008 vive en la República Dominicana. No me sorprende. La Quisqueya la Bella esta atrapa. El objeto de su investigación son las huellas del espíritu que dejan civilizaciones activas o civilizaciones pasadas, olvidadas, Nazca, Maya, Taíno. Y estos signos pertenecen al bien común, sin tener oficialmente la importancia merecida. Son más que un patrimonio inmaterial que se puede fotografiar y catalogar. En uno de sus textos, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Lo dije bien, doctor Kiefer? Sí, sí, sí. Una lectura filosófica de esta obra de Saint-Exupéry, que es una literatura de referencia, digamos. Un parámetro. Hay que leer al Principito y hay que leer al Principito. Esa es la única explicación. Bibi, su hija, artista plástica, performance, instalaciones, la fotografía, una apasionada del arte, como tenía que ser, ¿verdad, doctor Kiefer? Sí, porque si no hubiéramos fracasado. Yo creo que la manzana no se cae muy lejos del árbol, eso es lo que se dice en Francia, o de tal palo tal astilla, tú sabes, sí. Así, sí, ya sí, ni modo. Sí. Es mi día a día. Artista para artista. Claro, claro. Doctor Kiefer, me encanta la filosofía. Sí. Apasionada de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Y no me gusta mucho hacer esta pregunta, porque eso de buscarle la utilidad a todas las cosas, podríamos discutirlo en una conversación más amplia. Sí, claro. Es más, en el Conde bebiéndonos un café. Pero ahora, en este momento, donde los grandes filósofos hablan de incertidumbres, hablan de crisis, hablan de recomposición del planeta, muchos se van hacia una tendencia mística de explicaciones de la vida. Abundan los gurús y unas cosas que le dicen coachings. Sí. En ese escenario tan complejo y complicado de en qué creer, hacia dónde voy y por qué la filosofía viene siendo una herramienta, una ciencia fundamental. Entonces, para Digo yo, que no sé. Okay, no sé. Bueno, para mí la filosofía es primero una meditación simple, humilde sobre las cosas. Es un alejamiento de la vida normal como para pensar lo que pasa. Entonces escribí ese libro de Saint-Exupéry, una lectura filosófica, porque todo el mundo conoce en realidad el Principito, pero en realidad detrás de este mundo del Principito hay una meditación sobre las civilizaciones. Ahora se habla de guerras de clash de las civilizaciones, pero... De religiones. Religiones, civilización. Pero en Saint-Exupéry, su pensamiento, la civilización está en comunicación permanentemente con otras. Si hay guerras entre los políticos, las políticas, pero la civilización tiene un mensaje muy positivo. Incluso durante las guerras hay una comunicación espiritual entre las civilizaciones. Entonces, para Saint-Exupéry, el Principito es una meditación sobre el mundo interior de cada uno. El mundo interior de cada uno es una especie de planeta y el universo de los planetas forman un núcleo que se llama una civilización. Entonces, si uno pierde la energía de la civilización, lo pierde todo. Es más o menos el significado, porque Saint-Exupéry escribió al final de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de lo absurdo, una meditación sobre la vida que no significa nada, no hay religión, no hay nada, de qué sirve la vida y todo. Entonces este interrogante de Saint-Exupéry es muy actual también. Sigue siendo actual. Sigue siendo actual porque a veces uno ve la civilización, la comunicación entre las civilizaciones como algo fanático, pero no lo es. Una civilización comunica siempre de manera positiva con las otras y a veces reciben mensajes de otras civilizaciones. Por ejemplo, durante la guerra de España contra el mundo musulmán del siglo XV, nos vino la traducción
de Aristóteles que hemos perdido durante 12 siglos. Entonces hay siempre una comunicación entre las civilizaciones. Eso es el mensaje positivo de Antoine de Saint-Exupéry. Y eso me interesa mucho. Pero hay otro texto suyo que también es un texto filosófico, aún más allá de la posmodernidad. Sí, sí. Lo tenemos aquí. Sí. Sí. Fuera de esa lectura, ¿no? De la filosofía hacia Saint-Exupéry, aquí hay un texto importantísimo sobre la posmodernidad, sí. Y más allá de la posmodernidad. Más allá. ¿Pudiéramos explicar este asunto brevemente para los neófitos en filosofía, en los cuales me incluyo? No, pero se puede hablar de todo de manera simple. Y si no se puede hablar, no significa nada. Porque la filosofía es simplemente un diálogo entre todos y todos, entonces se usa el lenguaje común para hablar de las cosas. Entonces ese libro, Un más allá de la postmodernidad, ese libro me vino en el momento en que hice charlas en la Universidad del Perú y la temática de la postmodernidad era algo diabolizado, digamos, sí. Más o menos. Entonces me dije, bueno, hay que ver un poco el núcleo de este pensamiento de la postmodernidad. ¿Qué significa eso? Porque hay una postmodernidad de la arquitectura, hay una postmodernidad de la historia, son conceptos muy flexibles. Pero que uno intuye que es para expertos, entonces, académicos, y quienes han bebido todos los textos fundamentales de la filosofía. No, de nada, todo es muy, muy claro, muy simple. La modernidad, porque la postmodernidad viene después de la modernidad. Entonces, la modernidad para un filósofo es la filosofía del siglo XVIII, la filosofía de la razón, la filosofía de Kant y de todos los filósofos de la Revolución Francesa, Rousseau y todo. Bueno, entonces, la razón es el centro de la filosofía moderna. Entonces, ¿qué es la filosofía postmoderna? Es la filosofía moderna, pero después de Einstein y de lo cuántico, porque hay un manejo diferente de la razón, pero sigue la filosofía de la razón. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación actual? Nuestra preocupación actual es que este centro de la razón es algo quizás negativo, porque la razón elimina otras influencias como la fe, la espiritualidad. Entonces hay un clash entre todo eso ahora mismo. Yo pienso que después de la postmodernidad, un más allá, hay lo que se llama la non-standard philosophy. Estoy trabajando en este ámbito con buscadores. Entonces es una filosofía sin autoridad y sin pretensión. Ahora la filosofía en el mundo de los buscadores de París, de los últimos, de François Laruelle, en la escuela a la que pertenezco, esa escuela dice que la filosofía es solamente un asunto descriptivo, no tiene pretensión a la verdad. Entonces, después de ¿La duda metódica? No solamente la duda metódica, sino la descripción solamente. Uno ve las cosas y propone un mensaje, pero sin pretensión de verdad. Sin pretensión a la objetividad que no existe en realidad. Acercarte desnudo. Presentar la idea como es y dar su opinión. Entonces la filosofía es una opinión documentada, nada más. Una opinión como todas las otras opiniones y nada más que eso. Entonces después de la postmodernidad viene algo que dice, quizás la razón es importante, pero hay también otras opciones de la humanidad. El humanismo tiene otras raíces que solamente la racionalidad. Y eso me parece algo importante. No hay un clash, una oposición entre la postmodernidad y la fe, la religión, la espiritualidad, todo eso. A mí me interesa mucho el chamanismo, las religiones, la espiritualidad como modalidad de expresión del hombre profundo, esencial. Eso me parece importante, así casi tal importancia que la racionalidad. Es decir, que esas expresiones pueden explicarnos el mundo o acercarnos a una explicación. Claro, es el chamanismo, el misticismo, claro, lo esotérico. Es
para nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos... Para ustedes, la escuela, ¿no? Filosófica que usted sigue, que es de... La no filosofía o la non-standard filosofía en inglés, porque ahora el movimiento está sobre todo en los Estados Unidos. Empezó en los años 80 en Francia, en París, y después sigue en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, y bajo otro concepto, otro nombre, otro apellido. Entonces, para mí, lo que se llama la explicación es siempre una explicación racional. Pero no hay solamente explicaciones racionales, porque nosotros tenemos un cuerpo, una mente, un corazón, una dimensión no racional de fe, de inspiraciones, de creencias, de gusto. El arte como gusto es tan diferente. Entonces, hay muchas cosas que nos pertenecen que no obedecen solamente a la racionalidad. Entonces yo en la Edad Media había en Francia una palabra que no decía significado, sino senefianza. La senefianza es como la explicación sin lógica de algo que escapa a la realidad inmediata y que también dirige una parte de nuestra humanidad. A mí lo que me interesa mucho es el mundo taíno, totalmente olvidado, y había un chamanismo, un espíritu, una vibración en este mundo. Entonces hice algunos cuadros sobre ese mundo para rescatar, para traducir la vibración de este mundo, pero en un ambiente al actual. Que le hemos dado la espalda, ¿no? Incluso los investigadores. Sí, entonces a ahondar profundamente en esas expresiones y cosmovisiones, ¿no? Sí, claro. De nuestros ancestros. Eso es. Y a mí me parece muy importante ahora lo que se ve en el mundo. Yo pienso que el hombre anónimo es el héroe de los tiempos modernos. El tipo que uno lanza bombas sobre él no tiene nombre, no tiene nada, es el pobre del mundo. Y también incluso los que tienen dinero, que están en París y reciben Kalashnikovs, balas de Kalashnikov, son personas que pierden su vida y no tienen nombre, no tienen apellido, son nada. Entonces, y también los taínos son esa parte de la humanidad que se olvida, que no tiene nombre. El anónimo es el proyecto futuro de mi próximo libro, la epopeya de los anónimos, porque yo pienso que en el futuro habrá una visión del hombre común, del hombre olvidado, el hombre olvidado de todas las civilizaciones, y es la materia del arte futuro, me parece a mí, y de la filosofía. Sí, sí. Usted sabe que yo soy una apasionada de la filosofía, se lo dije al principio. Nos olvidamos de Vivi. No olvídense de mí, con gusto. No. Vivi, tuve la oportunidad de ver tu obra, ¿no? En Fiarte, y ahí entramos en contacto, nos conocimos, te había expresado nuestro deseo de que estuvieras aquí, conversando. Mil gracias. Óyeme, un padre filósofo, ¿no? Es una dicha y por eso... ¿Cómo eso ha impactado en tu formación y cómo se ha expresado también en tu obra artística? Yo siempre pensé que solamente me iba a encargar de la promoción y de la difusión, tanto de la filosofía como del arte. Sucede que en la vida las cosas usualmente pasan no como uno planea, y que me vuelvo yo también artista, pero básicamente hice 2 maestrías en administración de empresas y administración cultural y promoción cultural. Entonces, por eso estoy muy feliz de poder lanzar con mi padre un coaching cultural. Tú hablabas de coaching. Coaching cultural la primera temporada está dedicada al hombre y el humanismo. Entonces, bajo todas sus vertientes, empezando por Saint-Exupéry, pasando también por Bergson, pasando por Jung, pasando por un sinfín de personas claves. Y el porqué del coaching cultural es simple. Venimos de la creencia de que la cultura y el conocimiento se tienen que compartir, de que hay que acercarlo. Yo, por ejemplo, me decías, ¿cómo vivo ese mundo? Yo desde pequeña... tuve la dicha de conocer a los grandes filósofos de Francia y de Estados Unidos y de compartir con ellos. Yo, una niña de 9 años. Sí, porque tu madre
también. Sí, sí, la familia entera. Tú sabes algo, es algo de familia. Si una persona de la familia está tan apasionada con un tema, el resto de la familia, si no apoya, se desvincula. Entonces mi madre siempre estuvo muy pendiente de la creación tanto literaria, filosófica como artística de mi padre. Y yo, por supuesto, me llevaron a todas las exposiciones, por supuesto, a las conferencias. Y desde muy temprana edad yo le decía a los filósofos, es que cuando ustedes hablan se entiende, pero cuando lo escriben no. Y ahí pasó la idea de que hay que hacer promoción mediática, promoción bajo videoarte y videos. Y así empezó mi pequeño, ¿qué te digo? Mi pequeño grano de sal con el tema de la filosofía. Yo he filmado grandes filósofos, hicimos entrevistas, porque para mí estoy convencida de, a la vez como tú entrevistas a mi padre, y que hablando es tan cercano y tan entendible, nos vinculamos. Pero tú sabes, ese libro es muy fácil una vez introducido, pero puede tener sus truquitos. La filosofía es de truquitos, de llaves secretas. Pero yo pienso que hay que sacar la filosofía de su mundo de doctores, entendidos, doctores, de autoridad y todo eso. Para... Por eso el coaching cultural. Sí, y como nos han vendido también a los filósofos griegos, ¿no? Sí, claro, ellos hablaban en la calle. Claro, ellos hablaban en la calle. ¿Por qué el filósofo moderno, filósofo contemporáneo, vuelve a tener que abrevar y a beber de la filosofía clásica? Eso siempre es una constante, es lo que se llama cultura, pienso yo. Y por ejemplo, le voy a poner, por ejemplo, Chomsky. Chomsky, ya. Un filósofo moderno. Sí, claro. Que está pensando este mundo y que está proponiendo cosas y que está planteando otros caminos de análisis. Sí. Bueno, el filósofo es un rebelde. Si yo digo que la filosofía tiene que hablar con la gente, en la calle, con todo el mundo, porque es un asunto que interesa a todo el mundo, es una palabra de rebelde. Porque la filosofía ahora se encuentra en un mundo doctoral, cerrado. Y es un mundo que entonces pierde el poder en realidad de la palabra. Porque la palabra es algo que se comparte. Pienso yo, si hay algo, si uno habla de algo... Si no, no tiene sentido. Entonces, si no se entiende, puede explicarlo de otro modo. Sobre todo que soy francés, entonces tengo pocas palabras como para explicar en español. En este entonces, entorno no caribeño, en este entorno caribeño luminoso. Es fácil entonces explicar las cosas porque tengo pocas palabras. Entonces, para mí es compartir unas ideas que nos toca a todos, ¿no? La vida, la muerte, esas cosas, el arte. Y bueno, el poder, la economía, todo eso es parte del mundo actual. ¿Dónde podemos ver la obra de Vivi, por ejemplo? Porque creo que la obra de Vivi, al ella usar otros lenguajes para explicar la filosofía, nos la acerca. Lo mío es abstracción volumétrica, entonces yo planteo que el mundo... ¿Qué quiere decir abstracción volumétrica? Yo planteo que el mundo de Picasso y otros artistas muy conocidos del abstraccionismo quizás han llegado a un cierto límite, y hoy en la era digital, a la era del 3D, a la era de un nuevo mundo, de un nuevo, tú sabes, nuevas sinergias. Asistimos a una nueva era. Exacto, yo le brindo a ese mundo abstracto el 3D. Entonces, que sea en versión digital como luego componiéndolo con videoarte. Y actualmente tengo la dicha de participar en una colectiva en la Galería Nader. Entonces, podemos ver tu obra ahí. Claro. Que está está en la Rafael Augusto Sánchez, exacto. Exactamente. Justo antes de la Dolcery. Exactamente. y estos textos para los interesados en filosofía, que ya brevemente nos están... ¿Dónde podemos acceder? La editorial Santuario es nuestro representante en Dominicana, aquí por todo supuesto. El mundo conoce la editorial Santuario. Isabel Pérez es el hombre del libro. Exactamente. A quienes se interesen en profundizar. Claro. Como yo. Claro. En el estudio de la Bienvenidos filosofía. están. Y si quieren más información sobre el coaching cultural, los invito a chequear Gilbert Kiefer en todas las redes. En todas las redes que vamos sociales. a tener. Gilbert Kiefer. ¿Cómo se escribe? Kieffer. Gilbert. Así mismo. Bueno, gracias. Encantada, doctor, gracias. Mucho gusto, Vivi, encantada. Ay, mil gracias por permitirnos Ojalá hablar puedan un volver poquito. pronto. Claro, cuando tú gustes. Claro que sí. Señores, amigos y amigas estimadas y estimados,
imágenes del ingenio de Ngombe para despedir a estos distinguidos amigos, el doctor Kiefer y a Bibi Kiefer. El ingenio de Ngombe, debo decirles que es patrimonio cultural dominicano. En esta ocasión, en un trabajo audiovisual, se le puso el merengue El Negrito del Batey. Fantástico. Usted lo conoce. Video realizado también por el Ministerio de Cultura y que nos facilitó este maravilloso reportaje. Los ingenios Qué son bien. fantásticos. Sí, perfecto. Dedicado a ustedes. Gracias. Feliz día, Gracias. feliz día. Gracias. Hasta mañana hay más cita cultural. Chao.